Tengan un fraternal saludo, estimados oyentes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En este video vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios. Vamos a hacer primero una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que has susurrado en el oído de los profetas, tú que has dictado en mi corazón y en los de muchos qué ha de hacer, cómo hacer la voluntad de Dios, concédeme la sabiduría, el amor para explicar este mensaje, para hacer llegar a muchos lo que tú, mi Dios, quiere que ellos escuchen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar a hablar de la voluntad de Dios, vamos a estar viendo un versículo que es muy importante, que dice así, 1 Timoteo 2, versículo 4, dice, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Podemos enmarcar toda la voluntad de Dios en esta sentencia, que quieren que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí en esta pequeña frase hay una grandeza incalculable, hay una riqueza espiritual enorme. Vamos a entenderla por parte. Dice que quiere que todos los hombres se salven. Bien, en esta frase se muestra el amor que tiene Dios por todos los hombres, que es un amor que trasciende toda barrera, que no importa lo que haga el hombre, Dios sigue amándolo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que quiere que todos los hombres se salven. Y luego dice, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Ya lo habíamos visto, que la verdad es Cristo Jesús. La verdad nos hace libres, la verdad nos permite entrar al reino de los cielos, la verdad nos da vida eterna. Esa verdad es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos entender este mensaje que quiere Dios, que está mostrando su amor, que esta es su voluntad en nuestros días? ¿Qué nos dice este versículo a nosotros? Dice que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Dios, desde el principio de la creación del mundo, ideó un plan perfecto. Él, como todo lo sabe, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios todo lo sabe, sabía que el hombre iba a caer. Pero para esto, Él ideó un plan que terminaría con la salvación del hombre. ¿Y cuál fue el plan? Enviar a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados para nosotros a poder alcanzar la gloria divina. Entonces, en ese plan era su voluntad que todos los hombres se salvaran y llegaran al conocimiento de la verdad. Sin embargo, ¿qué pasa? Dios es un caballero, es santo, y en su amor Él no puede obligar a una persona a que haga conforme a su voluntad, porque entonces esa persona no estaría amando a Dios, estaría actuando como un robot, como un autómata. Entonces, en este caso, que Dios solicita que nosotros mismos, por voluntad propia y por amor, tratemos de hacer su voluntad. Y eso incluye a aquellos que ya por la gracia de Cristo son salvos, o los que ya han conocido a Cristo, los que están en los caminos del Señor, y los que no. Pero los que no están en el camino de Cristo necesitan de algo, necesitan de un empuje, necesitan la gracia divina, necesitan la presencia del Espíritu Santo, pero necesita de nosotros también. Nosotros como cristianos, como mensajeros de parte de Dios, como siervos de Dios, debemos hacer la voluntad. Y como nosotros colaboramos con esta sentencia que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es predicar, pero predicar la palabra en sí encierra muchas cosas. Una es predicar a viva voz, así como lo estamos haciendo ahora, inculcando en aquellos que no conocen del Señor, que conozcan a Dios, cómo obra Dios, cómo Dios nos ama y cuál es el camino de la salvación. Esa es una misión que podemos hacer predicando a viva voz. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Predicando con el ejemplo. En el caminar de nosotros día a día, tratando de hacer lo que hizo Jesús, como hicieron los apóstoles y todos los santos a través de la historia, podemos dar un ejemplo, podemos emitir una luz
que ayude al prójimo, aquel que nunca ha conocido a Dios, a decir, mira cómo esta persona era antes y mira cómo es ahora. Y ese cambio, ¿cómo es posible ese cambio? Y ahí nosotros le estamos diciendo, sin siquiera mencionar una sola palabra, esto es porque yo estoy siguiendo los caminos del Señor. Y con el orar es una nueva manera de predicar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios. No basta con predicar la viva voz, sino con el ejemplo. Y estoy diciendo esto porque muchos cristianos que ya conocen a Cristo, que están haciendo, que están obrando conforme a la voluntad de Cristo, muchas veces no hablan, muchas veces no dan el ejemplo, muchas veces callan. En el caso mío, estoy diciendo esto porque Dios me ha dado muchas cosas buenas en la vida y estoy agradecido y le agradezco, pero llega un momento que Dios pide de mí, pide y me dice, todo lo que yo te he dado no es en vano. Todo lo que yo te he dado es para que tú continúes la obra, para que tú ayudes a hacer mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la salvación, de la verdad. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy en este día para ustedes, a todas aquellas personas que no conocen a Cristo, y a los que los conocen los estoy incitando a que prediquen con el ejemplo y que prediquen con la palabra. Y aquel que no conoce a Cristo, pues bien, miren el ejemplo de aquellos que lo conocen, miren el obrar, miren el amor que muestran, miren cómo se desempeñan en el ambiente social, miren su actitud ante el trabajo, miren su actitud ante el prójimo, miren el amor que emiten, porque ese amor no viene de ellos, ese amor viene de Cristo. Y si eso les parece bien, si eso está de acorde con la idea de ser feliz, pues entonces eso es un paso en la búsqueda de la verdad. Eso es un paso en caminar hacia Cristo. Pues yo quiero ser como aquel. Yo quiero ser como este otro que es cristiano. Yo quiero dejar de ser el hombre viejo que era. ¿Por qué? Porque esta persona me está dando un buen ejemplo. Esta persona me está predicando con el ejemplo cómo debo actuar, qué es lo que debo hacer en cada situación. Y al final eso te va a llevar a descubrir la verdad, que la verdad es Cristo. Porque por mucho que uno se esfuerce a dar esos pasos solo, a tratar de hacer el bien, no lo va a poder lograr si no tiene la gracia de Cristo, si no conoce a Cristo, si no tiene la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver este otro versículo que dice así, Pedro 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto reafirma el versículo anterior. Dice que obrando el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjate que aquí ya no te está diciendo que prediques la palabra, sino que obres el bien. Realmente la voluntad de Dios es que tú obres el bien, porque eso está asociado con la salvación. Si tú obras el bien, evidentemente tienes que haber conocido a Cristo, porque uno solo hay bueno y es el Padre que está en los cielos. Y la gracia que recibimos de Cristo es la que nos permite obrar el bien. Con esa obra que hacemos el bien, porque tenemos la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, entonces podemos hacer callar a los hombres insensatos, la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres no saben, muchos hombres no saben de qué se trata todo esto. Muchos hombres no saben cuál es la misión por lo cual fuimos hechos, fuimos creados. Y la misión por lo que nosotros fuimos creados es para vivir en comunión con Dios Padre, permanecer en el amor de Dios. Para eso que el hombre fue creado. El primer hombre era perfecto, no conocía el pecado. Lo que sí tenía plena voluntad en si quería hacer la voluntad de Dios o no. Pero el hombre fue hecho para vivir en concordancia en la presencia de Dios. Por eso, después que el hombre cayó, nosotros sentimos ese vacío, nosotros sentimos esa tristeza, aun cuando lo tengamos todo. Cuando estamos en la pobreza o cuando estamos en la riqueza, siempre sentimos ese vacío. Y ese vacío no es más que la necesidad que tenemos de Dios. Algo que le falta a nuestra condición humana
es vivir en comunión con Dios, vivir en armonía de Dios. Entonces, para eso tenemos que orar el bien. ¿Cómo podemos orar el bien si no tenemos la gracia del Espíritu Santo, si no conocemos a Jesucristo? Eso es lo que está hablando Pedro aquí de los ignorantes, ¿ves? De los insensatos que no conocen esto, que desgraciadamente, por así decirlo, son infelices porque les falta experimentar ese amor de Dios. Entonces, nosotros los cristianos estamos llamados a eso. Aquellas personas que son insensatos, traerlas a la luz, mostrarles la verdad, mostrarles que Cristo es la salvación, mostrarles que Cristo es el camino, mostrarles que con solo la gracia de Dios nosotros podemos ser felices. Aquellos que no conocen lo que es la felicidad, aquellos que les falta siempre algo, aunque lo tengan todos, la única manera de demostrarles qué es lo que les falta es predicándole con nuestro ejemplo, mostrándole esa luz que viene de Cristo en nuestro obrar, para que ellos entiendan que lo único que los puede hacer feliz es el amor de Dios Padre y vivir en comunión con Dios. Vamos a ver este otro versículo y dice, es Mateo 6, el versículo 10, y forma parte de la oración del Padre Nuestro, y es la parte que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta oración Jesús nos está enseñando cómo orar. Los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y él en la oración del Padre Nuestro especifica, venga a nosotros tu reino y luego hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vamos a desglosarlo para ver si podemos entender. Cuando Jesús dice, venga a tu reino, ¿Qué podemos decir sobre esto? Primero, el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios tiene por rey a Jesús. ¿Y qué significa que tiene por rey a Jesús? Que el reino de Dios es un reino de servicio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Él que nunca pecó, Él que era santo. Entonces, y Él es rey. ¿Qué significa eso? Que Él vino a servir, a morir por nuestros pecados, y de esa manera, sirviendo, restauró nuestra naturaleza caída. Él es el pontífice, Él es el Rey Supremo del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino de servicio. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos queriendo decir? Darnos la gracia, Señor, darnos la voluntad de hacer como Cristo, de trabajar como Cristo, de caminar como Cristo, de servir, de ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque eso muestra el amor. Entonces muestra que nosotros somos de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y nosotros, siendo de Dios, emitimos esa luz, emitimos ese amor de Dios y damos evidencia de que realmente somos de Cristo. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, venga a tu reino, estamos diciendo que tu voluntad, que tu gracia, que tu don sea sobre mí para yo poder hacer lo que hizo Cristo, que es servir al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y dar ejemplo para que otros se salven. Por eso cuando dice después, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, nosotros los cristianos somos los que decimos eso. Hágase tu voluntad. Estamos diciendo que todos los hombres obren el bien. ¿Para qué? Para que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que es Cristo. O sea, que todos los hombres se salven, que conozcan a Cristo, que conozcan el amor, que dejen de ser infelices, que nada les falte, porque el que tiene a Dios, nada les falta. Vamos a ver otro versículo. Este es Mateo 7, el 21. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Y este es el último versículo que vamos a estar viendo para no extender mucho el video. Si quedan algunas cosas que no se tocaron, yo pudiera hacer un video mencionando y detallando en estas otras cuestiones, pero este versículo es fundamental. Vamos a repetirlo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que para uno entrar en el reino de los cielos tiene que hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. La voluntad de Dios, ¿qué es? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad
es decir, que conozcan a Cristo, que obren el bien, que prediquen el Evangelio de a viva voz y en ejemplo. Todas esas cosas tenemos que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Pero hay una cosa importante, tenemos que mostrar amor, amor al prójimo, primero a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo. Y esta es la voluntad del Padre, que tú ames a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a ti mismo. Fíjense que aquí se resume toda la ley y esto te va a llevar a la salvación, porque te va a llevar a conocer a Cristo, te va a llevar a servir, te va a ayudar a predicar el Evangelio, te va a ayudar a obrar el bien y eventualmente alcanzarás la salvación. ¿Qué pasa? Que hay mucha gentes que piensan que están haciendo el bien, mucha gente que piensan que ya están en el camino correcto y sin embargo esto no puede ser cierto, esto puede que no sea cierto. Por eso dice la palabra, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y quiero tocar un punto importante en esta cuestión, porque hay veces que nosotros, incluso los mismos cristianos, estamos estancados, estamos parados y no estamos haciendo nada porque se haga la voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven. Entonces, en ese estancamiento podemos pensar que estamos bien, que estamos salvos, que ya que no hay algo más que podamos hacer, que no hay avance en nuestra manera de pensar. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer por el reino de Dios. Y entonces, que se haga la voluntad de mi Padre incluye que cuando Dios ponga algo en ti, siempre que Dios siempre va a poner algo bueno en ti, hazlo. No te detengas, porque ese día puede ser santificación para ti, para tu familia, para tu casa, o santificación para un prójimo. Quizás una persona que está en extremo pecado, quizás una persona que no la está pasando bien, una persona que está solo. Cuando Dios pone algo en ti para que se haga su voluntad, tú vas a ayudar a alguien, tú vas a mostrar su amor. Y ahí tú vas a ayudar a que esa persona conozca a Cristo o se restaure en la fe y de alguna manera vuelva a los pasos de Cristo o comience en la vida cristiana. Y aquí, eso que puso Dios en tu corazón, que tú le estás diciendo hoy, sí, voy a hacer, Padre mío, tu voluntad va a ayudar al prójimo. Entonces Dios, el día de juicio final, no te va a decir, pero yo puse esto en tu corazón y tú no lo hiciste, sino que te va a dar gracias, o sea, te va a aplaudir lo que tú has hecho por obra de Él, porque Él es quien puso eso en tu corazón. Él fue quien puso hacer esta obra buena en tu corazón. Por eso debemos estar sujetos a Cristo y a la iglesia. Por eso recibimos la unción del Espíritu Santo, recibimos la ordenanza de Dios, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Ese día que Dios ponga eso en tu corazón, no le digas que no. Trabaja por el reino, demuéstrale el amor de Dios al prójimo. Una persona puede estar triste, otra puede estar sola, otra puede estar en extremo pecado, otro puede estar estancado en la vida espiritual, otro puede estar pensando que está haciendo bien y sin embargo está alejado de Dios. A todas esas personas tú puedes ayudar cuando Dios ponga eso en tu corazón, que es hacer tu voluntad. Vas a mostrarle la luz de Cristo, vas a renovar su fe, vas a traerlos al camino del Señor y vas a hacer que se haga la voluntad de Dios, que es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, con esto terminamos este video. Nos estaremos viendo en próximas emisiones y que el Señor Jesucristo le conceda la gracia, el amor y la sabiduría para orar conforme a la voluntad del Padre. Dios los bendiga.